Los novatos se alinean ante la gigantesca estatua de la diosa esperando que el fuego, el agua, la tierra o el viento respondan a su llamada. El instructor cuenta la leyenda de cómo Gaia bendijo a los débiles humanos con los 4 elementos, y el salón se llena de esperanza. Uno por uno, los estudiantes despiertan su magia. Neil incluso sorprende a todos al atraer 2 elementos, y los nobles comienzan a vitorear. Luego, todos los ojos se vuelven hacia nuestro protagonista Lewis, y no aparece nada. Louis siente que su mente es estrujada, como si una cadena invisible intentara quebrar su voluntad. Grita, se libera, y 4 colores se precipitan hacia él. Sin embargo, cada vez que extiende la mano, las luces se escapan. El instructor solo sonríe con aire de suficiencia, seguro de que el círculo de confinamiento y un orbe mágico prohibido bajo la losa de Luis lo aplastarán en silencio, pero Kara presiente la trampa. Luis destroza la losa, deja al descubierto el orbe y un vórtice de 4 colores estalla. Incluso el director interviene porque lo que está despertando dentro de Luis no es normal. Y cuando el poder finalmente estalla, hielo y viento explotan, convirtiendo el templo en una pesadilla helada. Bueno, ¿cómo sucedió esto? Una mañana, una gran multitud de aspirantes se reúne en la entrada de la Academia Arcanista Candrea. Pero a Louis no le sorprende, ya que esperaba algo así de una de las mejores escuelas de formación de arcanistas del imperio. Cuando oye a alguien gritar su nombre, se da la vuelta y ve a sus padres jadeando de agotamiento y quejándose de cómo los dejó atrás en el camino a la academia. Por preocupación, su madre, la Ciela, le pregunta si trajo su identificación y le advierte que se asegure de que nadie note el color de su pelo. Pero él le asegura que está totalmente equipado con su identificación y tinte para el cabello. Sin embargo, ella sigue muy ansiosa y le sugiere que no haga el examen, porque escuchó que algunos examinados mueren durante estas pruebas, lo que significa que alguien podría atacarlo por el color de su pelo. Su padre, Julián, le pone tranquilamente la mano en el hombro y le dice que la única forma de resolver el problema de Lewis es con magia. También explica que la academia es la única en el Imperio del Norte, donde los plebeyos pueden hacer el examen. La Academia Arcanista Candria es la principal institución establecida por la familia real Candria, y una de las 10 grandes academias que tiene a los grandes maestros más fuertes del imperio, con profesores. Algunos de los graduados de esta academia en los últimos 10 años se convirtieron en guardianes, incluso aquellos que no tenían ascendencia noble. A la luz de esto, Julián sugiere que es el ambiente perfecto para que Luis aprenda magia, y Luis confirma que tiene razón antes de decirle a su madre con fuego en los ojos que tiene que convertirse en un gran maestro para poder obtener la propiedad del orfanato de la iglesia. Al oír esto, la Ciela queda atónita, pero de repente empieza a llorar mientras se llama a sí misma una madre terrible por hacerle preocuparse por el centro y por no poder curar su estado de furia. Julián la calma recordándole que ya hace mucho el cuidar de tantos niños, y Luis añade a eso agradeciéndole por ser la única razón por la que está vivo. En su vida anterior, soñaba con convertirse en el guerrero más fuerte del mundo, pero eso era imposible porque tenía asma severa, lo que le impedía vivir sin un respirador. Sus padres comenzaron a odiarlo por costarles mucho dinero, pero él aún así no perdió su pasión por las artes marciales. Y pronto, esa pasión dio sus frutos, ya que pudo convertirse en un erudito que investigaba la teoría de las artes marciales. Su investigación contribuyó enormemente a la evolución de la industria de la lucha y al resurgimiento de las artes marciales, pero las cosas se torcieron cuando cierto erudito le robó la tesis y lo acusó de ser un ladrón. A pesar de ser un lisiado enfermizo que claramente no puede llevar a cabo un atraco, sus padres aún así se rindieron con él y le quitaron el respirador. En sus últimos momentos, Luis deseó tener un cuerpo sano y una familia que lo amara en la próxima vida. Luego deseó tener su propia vida antes de finalmente fallecer. En el año 90 del calendario santo, reencarnó en el pueblo de Mantilla, y lo primero que vio fue a la Ciela con una mirada preocupada al notar los colores únicos de su pelo y ojos. Mientras él se preguntaba dónde estaba, la Ciela pensó que el niño podría traer un desastre a la instalación, pero lo recogió y dijo que no podía abandonarlo porque era inocente. Entonces ella lo llamó Luis, y él se sintió satisfecho de que sus deseos de tener un cuerpo sano y una familia que lo amara se hubieran hecho realidad. De vuelta en el presente, un examinado al azar llama a la Ciela plebeya mientras la empuja bruscamente al suelo, dejando a Julián y a Luis conmocionados y preocupados. Inmediatamente corren a ver cómo está, pero el matón empieza a fanfarronear sobre cómo Luis construye castillos en el aire, al soñar con ser un gran maestro a pesar de ser un plebeyo. Esto enfurece a Luis. Así que cuando los matones los insultan aún más, se levanta con venganza en sus ojos y se prepara para luchar contra ellos. Sin embargo, Julián detiene su puño cerrado y le dice que se concentre en el examen por el momento. La Ciela entonces le recuerda que prometió no causar problemas en la escuela, y esto lo deja sin palabras. Tras calmarse finalmente, se disculpa con su madre por perder los estribos, pero esto decepciona a los brutos nobles, así que se van a buscar sus números para el examen. Mientras se alejan, unos caballeros le dicen a todos que abran paso porque Lord Kane está llegando. Entonces entra Kane, el heredero de la familia Aranca, y la gente queda absolutamente deslumbrada por su encantadora y resplandeciente apariencia. Mientras Luis mira al matón y a Kane, se jura a sí mismo que les demostrará a estos nobles quién manda.
Cuando la Ciela comienza a sentirse inquieta de nuevo, él le toma la mano y le asegura que definitivamente aprobará el examen. Va aún más allá al declarar que se convertirá en un gran maestro, y esta declaración hace que Kane lo mire fijamente. Mientras los matones continúan burlándose de él, Luis corre hacia adelante, y se jura a sí mismo que en esta vida se convertirá en el más fuerte y protegerá lo que le es querido. Mientras lo observa, la Ciela le pregunta a Julián si Luis estará bien, porque solo entre 20 y 30 personas aprueban el examen cada año. Y ese año había 20,000 aspirantes. Julián le asegura que estará bien porque Luis es más terco que nadie, y una vez que decide hacer algo, avanza sin importarle lo que piensen los demás. Luego le recuerda que es su trabajo apoyarlo como familia, y ella responde que tiene razón. Mientras tanto, Luis llega a la sala de examen y se pregunta por qué todos a su alrededor son mayores que él. Justo en ese momento, el supervisor del examen y director de la academia, Aronian, anuncia el inicio del examen mientras algunos funcionarios de traje se paran frente a los examinados. Luis recuerda el hecho de que en este mundo, los practicantes de artes marciales arcanas, llamados arcanistas marciales, se clasifican en 6 categorías. El santo en la cima, seguido por el sabio, luego el gran maestro, maestro, luchador y aprendiz. Como el gran maestro es el tercero desde la cima, es la clase privilegiada del mundo. El director Aronian informa a los examinados que la primera prueba es subir las escaleras custodiadas por sus superiores, añadiendo que los pases del primer examen están colocados justo detrás de ellos. Además, revela que hay un total de 1,000 pases de examen, y solo aquellos que los obtengan podrán participar en la siguiente prueba. Finalmente, revela que el examen termina una vez que se agoten los pases, y luego les dice que comiencen. Algunos examinados sienten que el examen es pan comido, así que se abalanzan sobre uno de los superiores, pero este desata una aura siniestra mientras les da la bienvenida al infierno. Luego libera un poderoso campo de fuerza mágico que los obliga a detenerse, y después de dejarlos inconscientes, se anuncia que todos están descalificados. Mientras todos intentan procesar lo que acaban de presenciar, 2 examinados identifican al superior como Lord Sheath, el hijo del ministro de Finanzas, y el máximo puntaje en el examen del año anterior. De repente, Louis avanza mientras explica a todos que Sheath simplemente liberó su aura para intimidarlos, y a nadie de voluntad débil le sorprendería desmayarse de miedo. Mientras Louis se para frente a Sheath, este lo elogia por tener agallas, pero afirma que no hay lugar para plebeyos, lo que hace que Louis se enoje. Jura que hará arrodillarse a Luis y libera una enorme ola de aura, lo que hace que los otros examinados empiecen a toser hasta las entrañas. Sin embargo, Luis permanece impasible y recuerda todo el entrenamiento que ha hecho hasta ahora, lo que lo hace confiar en sus habilidades. Cuando Sheath le dispara una ráfaga mágica, él la esquiva y carga hacia adelante con el puño cerrado. Los otros examinados observan con la boca abierta hasta el suelo mientras Luis asusta a Sheath amagando un puñetazo, y empiezan a preguntarse cómo lo logró sin usar magia. Cuando Louis recoge el pase del examen, Sheath intenta golpearlo, pero él bloquea con su propio puño endurecido, dejándolo en shock de que el plebeyo contrarrestara su ataque sin magia. El director Aronian impide que Sheath siga atacando, y le recuerda que la academia trata a todos los examinados por igual, sin importar su estatus. Mientras se inclinan en sumisión ante él, felicita a Luis por aprobar el examen, pero luego señala que el color de su pelo es preocupante. Lewis queda atónito, pero cuando Aronian empieza a preguntarse si el color de ojos de Lewis también es inusual, él vuelve sus ojos grises y se los muestra. Sin embargo, sus trucos no engañan al director, ya que pone su mano en el hombro de Lewis y promete preparar una poción especial que ocultará sus rasgos únicos si es admitido. Luis siente que Aronian puede estar tramando algo, pero sabe que su primera prioridad es aprobar el examen, así que le dice que va a prepararse para la segunda prueba. Mientras se aleja, Sheath lo mira con rabia, y se pregunta por qué el director intervino en un examen por primera vez para proteger a un simple plebeyo. Mientras hierve de rabia, jura que nunca olvidará el nombre de Luis. Mucho después, los examinados que aprobaron la primera prueba llegan al segundo campo de entrenamiento de la academia, donde se les dice que esperen antes de que comience el segundo examen. Mientras Luis observa a los otros examinados charlar, se da cuenta de que la mayoría de los 1,000 examinados restantes son nobles que recibieron educación de élite, y casi no quedan plebeyos. Justo en ese momento, Sheath se topa con él mientras pasa con sus camaradas, y le advierte a Luis que nadie estará allí para ayudarlo la próxima vez que se enfrenten. Al principio, a Luis no le importa, pero cuando uno de los amigos de Sheath afirma que habría sido descalificado sin la ayuda del director, él sonríe con aire de suficiencia mientras los llama completos idiotas. Mientras Sheath lo mira con rabia, les dice directamente que el gran maestro tiene mejor juicio que ellos. Sheath se enfurece tanto que amenaza con noquearlo, pero Luis lo provoca aún más con una sonrisa despreocupada. Hirviendo de rabia, Sheath intenta golpearlo, pero Luis contraataca usando una técnica de artes marciales con 2 dedos. Cuando Sheath nota que su cuerpo ya no puede moverse, Luis revela que el movimiento se llama sección de meridianos y lo manda a volar usando otra técnica especial de combate llamada golpe de punto espiral, dejando a sus 2 secuaces en estado de shock.
El fuerte impacto de Sheath contra el suelo atrae la atención de todos los demás examinados en la sala, y él intenta recuperar el aliento. Cuando sus amigos van a ver cómo está, les dice que no puede sentir su brazo ni moverlo correctamente, y jura denunciar a Louis por usar veneno en él. Sin embargo, Louis niega las acusaciones de veneno al revelar que usó artes marciales, y afirma que, aunque su madre le pidió que se contuviera, lo habían llevado al límite. Mientras se prepara para asestar otro golpe a Sheath, afirma que las únicas personas que pueden golpear a otros son aquellas preparadas para ser golpeadas. Pero Kane lo detiene y le recuerda que podría ser descalificado ya que están en medio de un examen. Mientras Louis se aleja, los secuaces de Sheath comienzan a gritarle a Kane por interferir, así que él les recuerda quién es, haciendo que tiemblen de miedo. Sheath decide marcharse, pero comenta que tanto los plebeyos como los nobles son basura. Mientras los matones fracasados se van, Lewis los observa desde el muro en el que descansa, y concluye que todos los nobles son iguales, ya que todos usan su estatus para hacer lo que quieren. Kane se le acerca y lo elogia por ser fuerte y valiente antes de ofrecerle formar un equipo con él. Sin embargo, algunas admiradoras interrumpen su conversación ofreciéndose a formar equipo con Kane, y pronto, más examinados lo rodean, todos pidiendo ser su compañero de equipo. Uno de los examinados que observa le pregunta a su amigo cómo es que Lord Kane recibe tanta atención siendo tan joven. Así que su compañero le informa que es el joven maestro de la sabia familia Aranka, lo que significa que cualquiera que forme equipo con él tiene garantizado aprobar. Louis comienza a intrigarse, pero de repente, el director aparece de manera deslumbrante y felicita a los estudiantes por aprobar la prueba de voluntad. Luego revela que la siguiente prueba es la de poder y chasquea el dedo, haciendo que una marca brillante aparezca en los cuerpos de todos los participantes. La gran mayoría de los examinados expresan su desconocimiento sobre la marca, pero Kane la identifica como una marca de atributo tierra. Justo entonces, todos los examinados comienzan a ser atraídos hacia el suelo mientras sus cuerpos se han vuelto de repente mucho más pesados. Aronian activa un gran círculo mágico alrededor del área y anuncia que el segundo examen requiere que los participantes luchen en el escenario bajo la influencia de la magia de tierra. Mientras luchan con la fuerte atracción gravitacional, algunos examinados se quejan de que no pueden pelear en esa condición, pero uno de ellos señala que alguien está caminando como si nada, y Kane nota unas pesadas huellas en el suelo. Mientras tanto, Louis, el desafiante de la gravedad al que se refieren, camina fácilmente por el escenario dejando a todos perplejos. Aronian lo felicita por ser el primero de nuevo, y Louis sonríe mientras mira los hilos de magia de tierra que no lograron sujetarlo. Kane no puede creer lo que ve porque incluso él, que recibió 3 años de entrenamiento a nivel de maestro, apenas puede mantenerse en pie. Mientras los otros examinados luchan, Aronian declara que solo los que están de pie pueden participar en la siguiente prueba, y usa magia para crear una colección de armas para que los examinados calificados elijan. Lewis reclama inmediatamente una de las espadas y la blande para probarla. Mientras los otros candidatos luchan por sostener sus armas, Aronian les informa que cualquiera que pise fuera del escenario será descalificado en el acto. Cuando comienza el examen, ordena a los otros oficiales del examen que liberen algo llamado slimes, atados antes de desaparecer. Después de que se va, los examinados comienzan a preguntarse ¿qué son los slimes atados? Pero Louis nota algo cayendo desde arriba. Cuando los slimes aterrizan, se revela que se obtiene 1 punto por bloquear un ataque de slime, 2 puntos por esquivarlo y 5 puntos por derrotar a uno. Aronian también revela que su clasificación se determinará por los puntos obtenidos en esa prueba, y solo los 100 mejores candidatos avanzarán a la tercera prueba. Algunos examinados sienten que los slimes son fáciles de vencer, ya que son monstruos de bajo nivel que parecen tontos. Pero cuando uno de ellos carga contra un slime, este se impulsa repentinamente hacia él y le destroza la cara. Luego, ataca a un segundo examinado y carga contra un grupo de candidatos mientras los demás observan conmocionados. Pronto, todo el campo de batalla se convierte en un patio de recreo para los slimes, mientras rodean y atormentan a los examinados. Aunque muchos candidatos son noqueados fácilmente, algunos logran esquivar y bloquear los ataques de los slimes, por lo que los supervisores del examen les dan puntos. Una de las supervisoras menciona que los exámenes de este año incluyen a los jóvenes maestros de las familias sabias, las casas Aronka y Durham, refiriéndose a Kane y a una guerrera pelirroja, y presume que se establecerá un nuevo récord. Otro examinador añade que también hay excelentes plebeyos entre los participantes, y le pregunta a Aronian si la persona a la que ayudó antes es un plebeyo. Aronian supuso que Louis les mostraría algo interesante en el examen, pero la supervisora señala que no se ha movido ni un solo paso. Mientras Louis está en el campo de batalla, un examinado en apuros pregunta qué está haciendo, y en respuesta, un noble pomposo comienza a burlarse de él, diciendo que es incapaz de seguir el ritmo de los slimes porque es un plebeyo patético. Como Louis aún no se ha movido, el noble especula que lo noquearán pronto.
Justo entonces, un slime se impulsa hacia Luis y acelera hasta llegar a quemarropa de la parte posterior de su cráneo. Antes de que el slime pueda impactar, Luis lo esquiva fácilmente. Y otro candidato también logra evadir al slime antes de que aniquile al desafortunado noble que se estaba burlando de Luis antes. Mientras su amigo yace derrotado en el suelo, el examinado rubio está paralizado por la conmoción porque estaba seguro de que Luis no podría esquivar un ataque de slime a alta velocidad. Como no logró alcanzar su objetivo principal, el slime se desboca noqueando a varios otros competidores, y cuando Luis mira a su izquierda, se da cuenta de que está cargando contra él de nuevo junto con otros dos slimes super rápidos. El examinado rubio sonríe porque cree que no hay forma de que Luis pueda esquivar ese ataque, pero Luis permanece tranquilo y cierra los ojos en preparación para su contraataque. Hace casi un tiempo, Luis estaba en las montañas heladas entrenando con un grupo de aventureros, y les pidió que le lanzaran un montón de rocas. Sin embargo, los aventureros estaban confundidos y le advirtieron que sería peligroso para él si las rocas lo golpeaban. Luis dijo que estaba bien y les informó que había algo que quería probar. Después de adoptar una postura, le dijeron que se asegurara de esquivar, pero cuando le lanzaron las rocas, no hizo ningún esfuerzo por esquivarlas, sino que miró intensamente las rocas que se acercaban. En su vida anterior, entrenó para transmitir rápidamente información desde la línea parietal hasta el cerebelo del cerebro. Sintió que si aprendía a reaccionar instantáneamente, sería capaz de manejar cualquier ataque. A medida que las rocas se acercaban a él, su cuerpo comenzó a brillar con un aura, y comenzó a hacer cálculos súper rápidos en su cabeza. Usando movimientos rápidos, esquivó las rocas, y los aventureros quedaron tan asombrados por esta demostración que comenzaron a cantar sus alabanzas. Corrieron hacia él, pidiéndole que les contara todo sobre esta nueva técnica. Así que reveló su nuevo nombre para ella, que es cálculo de combate del vacío. Cuando uno de los aventureros le preguntó qué significaba, explicó que era una técnica que predecía el resultado de una batalla. En el presente, mientras los slimes se acercan a Louie a altas velocidades, él los mira directamente. Varias fórmulas complejas pululan en su cabeza mientras calcula el ataque inminente. 4 slimes lo atacan desde todos los ángulos, pero él permanece tranquilo, porque sus cálculos le permitieron descubrir que los slimes atados solo pueden cargar en línea recta a pesar de la alta velocidad y el poder que poseen. Luego calcula la velocidad y el ángulo de sus rebotes para predecir su trayectoria de ataque, y realizar algunos movimientos elegantes, lo que le permite esquivar con éxito a los 4. Ahora que tiene 8 puntos por esquivar a los slimes, cambia al modo de ataque, y lanza un movimiento de artes marciales llamado Tajo de Espada, que destruye a los 4 slimes a la vez. Kane mira conmocionado, y los supervisores están aún más atónitos al darse cuenta de que su percepción está a la par con la de un luchador de alto grado. Kane sonríe cuando se da cuenta de que Luis es un practicante de técnicas de combate especiales, y decide que se aliará con él sin importar qué. Justo entonces, Luis nota otro slime cargando hacia él para vengar a sus hermanos caídos, por lo que declara que tiene 5 puntos más en el saco mientras adopta su postura. Sin embargo, Kane usa un movimiento de esgrima llamado estocada de espada para apuñalar al slime, y esto molesta a Luis, quien lo acusa de robarle su presa. Kane admite juguetonamente haberlo hecho y presume del slime clavado en su espada como un kebab, mientras le dice que lo que robó no era de él. Luego blande su espada en el aire, haciendo que el slime se parta en dos. Y cuando los restos caen en el área donde están reunidos los otros examinados, le dice a Luis que se lo robó a ellos. Con una hermosa sonrisa, se presenta a Luis y le pide que se una a él para robarles puntos a los demás. Luis lo mira con apatía, por lo que explica que solo quiere una clasificación alta y propone una competencia entre ellos para ver quién obtiene más puntos. Cuando le pide a Luis que le muestre todo su poder, Luis sonríe y lo aplaude por confiar en sus habilidades antes de finalmente aceptar su petición. Después de tomar su espada, se para detrás de Cain y le promete que le mostrará todo su poder antes de estipular que el perdedor de su competencia tiene que hacer lo que diga el ganador. Mientras adopta su postura, Cain sonríe y acepta la condición antes de decirle que es la primera persona que le exige algo. Mientras los slimes comienzan a rodearlos, los secuaces de Sheet observan desde lejos y se dan cuenta de que con todo el caos en ese campo de batalla, pueden llevar a cabo las órdenes de su señor. Después de que un slime pasa zumbando junto a ellos, ambos tensan sus arcos y disparan flechas a Cain y Luis. Cuando el slime se acerca a ellos, Luis lo nota y lo corta en dos, pero de repente, 3 flechas aparecen a milímetros de él. El impacto causa fuertes sonidos que alertan a Kane, y los matones están complacidos porque creen que han dado en el blanco. Sin embargo, Luis sonríe, y cuando el humo se disipa, ven que el genio del combate atrapó las 3 flechas con una mano. Mientras lo miran, son invadidos por sentimientos de conmoción y miedo, mientras se preguntan cómo fue capaz de reaccionar a su ataque sorpresa como si nada. Mientras Luis clava las flechas en el suelo, Kane lo revisa y llama a los amigos de Sheath escoria por jugar sucio, pero Luis dice que no es nada. Al escuchar esto, los malvados nobles se molestan y tensan su arco mientras declaran que Kane es el próximo objetivo. Uno de ellos activa un ataque mágico de flecha especial llamado flecha doble y dispara esta flecha oscura encantada a Kane junto con las flechas de sus compañeros.
Cain desvía las flechas normales fácilmente usando sus habilidades de esgrima, pero la flecha oscura sigue avanzando hacia él, dejándolo en una situación desesperada. La sangre salpica en el aire cuando la flecha hace contacto. Sorprendentemente, Cain no ve la flecha púrpura escondida entre las que desvió. Afortunadamente para él, Louis atrapa la flecha a tiempo, pero se lesiona en el proceso. Cain, a quien acaba de salvarle la vida, ve la sangre brotando de su mano e intenta ayudarlo. Sin embargo, el sangrado no le molesta mientras rompe la flecha, completamente listo para el próximo golpe del enemigo. Mientras tanto, uno de los espectadores llama la atención del director sobre el ataque malicioso que acaba de presenciar y sugiere descalificar al agresor. Sin embargo, el director insiste en que continúen con el evento, porque está seguro de que los débiles perderán de todos modos. Pospone su castigo hasta después del examen, pero pide que se preparen pociones curativas de inmediato. De vuelta en la arena, Louis se prepara para acabar con sus enemigos y adopta una pose de lanzador de béisbol. Con ojos brillantes y un poder de cañón masivo, impulsa uno de los slimes hacia los nobles, y golpea a uno de ellos a toda velocidad. El impacto del slime envía al noble volando fuera de la arena y lo descalifica inmediatamente. Los nobles restantes presencian esto y comienzan a entrar en pánico. Justo entonces Louis, que no tiene intención de dejarlos irse de rositas, salta al cielo y golpea a otro slime contra los nobles asustados. El slime golpea a uno de ellos en la cara, arrancándole los dientes en el proceso. El último que queda en pie se sumerge en el miedo y no se da cuenta de que Louis está detrás de él. Sin embargo, Louis lo asusta y él se tambalea hacia atrás. Aprovechando su centro de gravedad inestable, Cain le pone la zancadilla al tonto, y este cae fuera de la arena. Después de derrotar a los nobles, Cain le agradece a Louis por haberlo salvado antes, y le pregunta por su mano. Afortunadamente, está bien, y ambos se dan la mano, solidificando su nueva amistad. Lewis bromea con Cain por ser un noble hábil, pero Cain defiende su origen y presume de ser de la familia Arranca. Aparentemente, la familia Arranca es una de las grandes familias que han producido grandes maestros y sabios. Su influencia es tan poderosa que rivalizan con la familia real y la asociación arcanista. Al darse cuenta de que la familia de Cain no es una broma, Louis se retracta de su comentario anterior, y ambos se preparan para enfrentar al resto de los slimes. Sin embargo, ver a Louis obtener más puntos sigue molestando a algunos de los nobles de clase baja, y deciden dejar a los slimes y atacarlo a él en su lugar. Se abalanzan sobre él sabiendo que Khan está a su lado. Su plan de matar dos pájaros de un tiro les sale mal cuando los nobles de clase alta deciden proteger a Cain. Chocan con los nobles de clase baja en una batalla campal, mientras Cain y Louis se cubren las espaldas. En medio de la batalla se encuentra una chica pelirroja que, por su apariencia, parece ser de una familia de renombre. Llama a su amiga Miliana, que es una plebeya, y le dice que es el momento adecuado para hacer sufrir a la gente que la menospreció. La chica pelirroja salta hacia adelante para unirse, y Miliana la sigue. La batalla se intensifica mientras Louis da volteretas, esquivando slimes y ataques desde varios lados. Miliana también entra en acción y le pone la zancadilla a uno de los nobles, mientras que la chica pelirroja envía a otro a volar contra los muros. Justo entonces, un nuevo jugador emerge en la contienda, y resulta ser un chico pelirrojo que empuña un martillo enorme. El chico, sintiéndose como el dios del trueno, blande su martillo sin piedad y despeja todos los obstáculos en su camino. Según él, golpear a la gente es mucho mejor que apalear slimes. Lanza un grito tremendo mientras aniquila a sus oponentes con facilidad. Mientras tanto, los espectadores han empezado a inquietarse y sugieren detener los exámenes. Esto se debe a que la mayoría de los miembros descalificados son nobles, y si más nobles son descalificados, podría causar problemas para la academia. Sin embargo, al director no le importa esto, ya que cree que la academia tiene sus propias reglas. Justo entonces, entra velozmente a la arena con una luz brillante y radiante, y pone fin al pandemonio. Anuncia que el segundo examen ha terminado, y que las puntuaciones se anunciarán más tarde. Durante el breve descanso, los participantes heridos son tratados con una poción curativa, y el efecto de la magia de tierra es erradicado. Louis también usa la poción curativa, pero se sorprende de lo efectiva que es. Tristemente, es un objeto muy caro que no es asequible para plebeyos como él. Después de un rato, el director muestra las clasificaciones del segundo examen, y todos se sorprenden con el resultado. Resulta que el nombre de Louis no está en la lista, y esta noticia emociona a algunos de los nobles de bajo rango. Sin embargo, la lista mostrada incluye a los participantes que clasificaron del sexto lugar para abajo. Según el director, los 5 primeros clasificados superaron las puntuaciones récord, y pronto procedió a mencionar sus nombres. En quinto lugar está Miliana Royce, una plebeya habilidosa. Kane se lleva el cuarto lugar, mientras que la chica pelirroja, Faye Durahan, ocupa el tercero. Al oír el nombre de Cain, Louis empieza a ponerse nervioso porque el director no lo ha mencionado. Entonces empieza a preguntarse si ha sido descalificado por atacar a los nobles de bajo rango antes. Sin embargo, ese no es el caso, ya que su nombre es anunciado como el segundo clasificado con 887 puntos. Toda la sala resuena con sorpresa de que un plebeyo común haya eclipsado a todos los participantes nobles. Kane, por otro lado, felicita a Louis por un trabajo bien hecho.
y basándose en su pacto anterior, tiene que hacer algo por Luis. Le pregunta qué es lo que Luis quiere, pero Luis dice que se lo pedirá más tarde. Justo entonces se revela que el ganador del segundo examen es Neil Gunn, quien obtuvo la increíble puntuación de 888 puntos. Neil Gunn es el chico pelirrojo que se desató antes con su enorme martillo. También es un plebeyo que ha logrado clasificarse por encima de todos los candidatos nobles, incluida Faye, que no está dispuesta a sucumbir a la derrota. Ella promete tener un combate con Neil algún día para probar su fuerza. Tras el anuncio, los nobles de menor rango son regañados por sus superiores por permitir que los plebeyos los derrotaran en el examen. Incluso uno de los espectadores se sorprende de que el primer y segundo clasificados sean plebeyos, lo cual no tiene precedentes en la historia de la academia. Sin embargo, el director, que parece feliz con ello, le dice que la verdadera fuerza no tiene nada que ver con el estatus social, y esta es la razón por la que la mayoría de los orfanatos del país están dirigidos por la Asociación Arcanista. El director procede a dirigir a los participantes al siguiente lugar para el examen final. Mientras caminan hacia el lugar, Kane elogia a Luis por estar tan cerca del primer clasificado, y se pregunta quién es más fuerte entre Luis y Neil. Pronto, llegan al lugar del examen final, y el director les informa que el examen será una prueba de supervivencia conocida como Batalla Campal de Emblemas. Para este examen, se darán emblemas a cada uno de los participantes, y serán teletransportados a diferentes áreas del bosque. Su objetivo es recolectar tantos emblemas como sea posible usando cualquier método con el que se sientan cómodos. Los participantes que pierdan sus emblemas serán descalificados inmediatamente, y solo los 10 mejores participantes con la mayor cantidad de emblemas serán admitidos en la academia. Lamentablemente, las reglas del tercer examen significan que Kane y Luis no podrán trabajar juntos, así que se desean buena suerte. Pronto, los participantes son teletransportados a un lugar diferente, y Luis llega a su ubicación. Camina un rato pensando que el tercer examen es el último obstáculo que debe superar para la admisión. Con gran determinación, promete ganar esta vez. Sin embargo, pronto es interrumpido por un noble que empuña un hacha enorme. El tipo increpa a Luis por humillar a los nobles en el último examen. Y justo entonces, 2 nobles con lanzas aparecen también detrás de Luis. Luis también nota a otro en la rama de un árbol empuñando una ballesta. Al darse cuenta de que está acorralado, deduce rápidamente que el superior que lo teletransportó filtró su ubicación. De repente, el tipo del hacha la blande contra él, pero logra esquivarla a tiempo, y el hacha se estrella contra una roca en el suelo. Los tipos con las lanzas también lanzan su ataque, pero Luis los contrarresta con una voltereta hacia atrás. Sin embargo, mientras está en el aire, una flecha del que empuña la ballesta vuela hacia él, pero la desvía con su espada. Aterriza exitosamente en el suelo, pero los nobles no ceden. Lo atacan de frente, pero Luis demuestra la diferencia en su habilidad. Esquiva sus golpes con fluidez, pero una flecha vuela de nuevo. La desvía con su espada, pero un ataque de lanza se cierne tras ella. Por suerte, reacciona a tiempo y la esquiva de nuevo. Sus rápidas reacciones empiezan a frustrar a los nobles, pero no se rinden. Lewis, por otro lado, también está frustrado porque no puede leer las trayectorias de la flecha de viento. Sin embargo, se calma y procede a usar una técnica de arte marcial conocida como el contraataque Sen no Sen. La técnica consiste en usar el poder del enemigo en su contra. Mientras los nobles avanzan de nuevo con sus armas, Luis ve una oportunidad y la aprovecha. Su primera víctima es el tipo del hacha que intenta golpear con toda su fuerza. Se desvía a la derecha, esquiva el hacha y coloca su espada justo debajo de ella. Con eso, le arrebata el hacha al portador, y ésta golpea a uno de los lanceros. Después de eliminarlos, el otro lancero ataca a Luis, y el tipo del árbol también le dispara su flecha de viento. Sin embargo, Luis lee convenientemente la trayectoria de la flecha y arrastra al lancero a su paso. El pobre sale volando, dejando su lanza atrás. Mientras la lanza está en el aire, Lewis la agarra y se la lanza al tipo del árbol, eliminándolo de inmediato. Luego, atraviesa al resto de los nobles como si fueran mantequilla, y toma todos sus emblemas. En un giro inesperado, Kane aparece en la cima de un árbol e impide que los nobles usen magia contra Luis. El autor intelectual, que originalmente planeó someter a Kane con otro grupo de nobles de bajo rango, se sorprende por su repentina aparición en su ubicación. Kane afirma que debió haber subestimado a la familia Oranka al enviar a unos debiluchos para detenerlo. Luego lo deja inconsciente con una ballesta. Después Kane baja de un salto y le pasa un emblema a Luis. Afirma que las cosas podrían volverse más problemáticas si continúan así, y se ofrece a ayudar. Sin embargo, Luis rechaza su ayuda, y le dice que él mismo se encargará de sus problemas. Justo entonces, una figura oculta aplaude fuertemente y elogia el fervor de Luis. La figura afirma que no esperan menos de la persona que reconocen y consideran un rival. La figura oculta se revela, y resulta ser Faye Durahan. Le pide a Luis un duelo, y él le pregunta a Kane si es su amiga. Kane responde que no es su amiga, sino la hija de un gran maestro con la que se batió en duelo en el pasado. En aquel entonces, perdió contra ella porque bajó la guardia y le aconsejó a Luis que la ignorara y recolectara emblemas en su lugar. Le advierte a Luis que Faye puede usar magia, y que su nivel de habilidad ya está en el de un aprendiz. Mientras tanto, su charla empieza a irritar a Faye, y los regaña a ambos por intentar huir.
Justo entonces, Luis acepta el desafío y afirma que siempre ha querido saber cómo se desempeñará un miembro de una gran familia en la batalla. Esta idea emociona a Faye y promete no usar magia para que la pelea sea justa. En un instante, salta hacia Luis con su lanza y lo apuñala. Sin embargo, Luis logra atrapar la lanza bajo sus brazos, impresionando aún más a Faye. Ella gira la lanza y la blande contra Luis, pero él esquiva el golpe moviéndose a un lado. Justo entonces, Faye salta hacia adelante e intenta golpear a Luis usando la técnica del golpe de lanza sagrada. Como era de esperar, lo esquiva, y la lanza golpea el suelo, creando un enorme agujero en la tierra. El impacto de la técnica de la lanza sorprende a los espectadores y al director, que observan no muy lejos de la escena. Empiezan a especular sobre el poder de Faye y la resistencia de Luis. Empiezan a preguntarse cuánto durará Luis contra una gran familia, y le piden su opinión al director. El director responde que Luis no podrá derrotar a Faye porque su batalla es un choque de cuerpo y voluntad. Basado en lo que ha visto, no cree que Luis tenga una voluntad más fuerte que la de Faye. Justo entonces, sus voluntades se ponen a prueba cuando Faye usa otra técnica de lanza para atacar a Luis. Sin embargo, él esquiva todos sus movimientos sin esfuerzo, como si estuviera programado para hacerlo. En el proceso de blandir la lanza, ve una abertura en el cuerpo de Faye e intenta explotarla. Desafortunadamente, Faye se da cuenta rápidamente y lo contrarresta, pero él salta sobre su ataque y aterriza detrás de ella. Faye expresa su frustración, porque él esquiva todos sus ataques, e incluso le lanza una indirecta a Kane por carecer de tal igualdad. Sin embargo, Luis afirma que la clave es la observación, y con suficiente práctica, se vuelve bastante fácil. Pronto, Faye salta hacia adelante una vez más con otra técnica de lanza sagrada conocida como la caída creciente, y ataca a Luis con ella, pero una vez más, esquiva cada uno de los ataques sin esfuerzo. Esta vez, piensa en las diversas técnicas utilizadas por los usuarios de lanzas, que incluyen estocadas, barridos, defensa y supresión. Aunque estas técnicas son bastante problemáticas, también tienen debilidades asociadas. Una de ellas incluye la vulnerabilidad en el combate cuerpo a cuerpo, y Luis pretende explotar esto. Se abalanza hacia Faye e intenta acortar la distancia entre ellos para crear espacio para su contraataque. Desafortunadamente, ella lee su intención y golpea su espada. Luego le dice que la técnica de lanza de su familia no tiene debilidades. De repente, comienza a girar con la lanza y crea un tornado peligroso. El talento y la habilidad de Faye sorprenden a los espectadores, y a sus ojos, Luis no tiene ninguna oportunidad contra ella. Sin embargo, Luis adopta una postura y activa su técnica de red de espada con la esperanza de desviar los ataques de lanza de Faye. Mientras para los golpes, procede a explotar otra debilidad de las técnicas de lanza, que es el alto consumo de resistencia. Se defiende diligentemente y espera una apertura, pero sin que él lo sepa, su espada ha comenzado a agrietarse. Justo en ese momento, la resistencia de Faye se agota y se vuelve visible dentro del tornado de lanzas. Luis ve esto y la ataca de inmediato. Desafortunadamente, su espada se rompe justo antes de alcanzarla. Al ver que su movimiento falló, salta rápidamente hacia atrás para evitar un contraataque. Sorprendentemente, Faye reconoce la habilidad de Luis y su suerte, porque sin ella, él la habría aniquilado. Además, ella sabe que Luis se está conteniendo y lo confronta al respecto, pero él pone la excusa de que siempre observa antes de ir con todo. Sin embargo, afirma que ha terminado de observar y que ahora se pondrá serio, pero a Faye le preocupa su arma rota. Luis le asegura que está mejor sin una, porque sus puños son su verdadera arma, como Ip Man. Luis adopta su postura de arte marcial mientras Faye prepara su arma, lista para atacar. Ella se lanza hacia adelante con una técnica de carga giratoria, y Kane, que ha estado en silencio por un rato, le grita a Luis para advertirle. Sorprendentemente, Luis ralentiza la lanza giratoria con la palma de su mano izquierda antes de atraparla con la derecha. Al final, Luis atrapa la lanza giratoria entre sus palmas, dejando boquiabiertos tanto a Faye como a Kane. Además, los espectadores también quedan boquiabiertos, pero el director logra mantener la calma. Observa la escena atentamente, tratando de averiguar qué acaba de hacer Luis. Mientras tanto, Faye no se rinde y le arrebata la lanza. Prueba otra técnica de su repertorio, y crea la ilusión de que ella misma ataca a Luis por todos lados. Sin embargo, en lugar de entrar en pánico, Luis respira hondo y asume su postura de artes marciales, con la palma de su mano, para todos los ataques uno por uno hasta que los desvía todos lejos de sí mismo. Esta habilidad no ha sido vista antes ni por Faye ni por el director. Luego procede a asestarle un buen golpe a Faye y la manda a volar. Por suerte para ella, clava su lanza en el suelo, lo que detiene gradualmente el impulso. Después de detenerse, le pregunta a Luis sobre la técnica que acaba de usar, y él responde en un tono tranquilo que es una forma de parada en las artes marciales. Luego salta hacia ella para otro asalto, y Faye reacciona rápidamente con su lanza. Extrañamente, sus ataques son fácilmente evadidos por Luis, quien parece estar justo frente a ella y no estarlo al mismo tiempo. Esto incluso hace que Kane se pregunte si es una ilusión óptica, mientras Faye desahoga su frustración por no poder golpearlo. Resulta que Luis ha estado usando el paso de mariposa, un paso elegante creado por un boxeador legendario en su vida pasada.
Implica un movimiento rápido de los pies hacia adelante y hacia atrás, lo que crea un ritmo difícil de seguir, perfecto para contrarrestar la técnica de lanza de Falle. Pronto, acorrala a Falle y la saca volando. El espectador y el director presencian esto, e inmediatamente comienzan a preguntarse si Louis es quizás un genio en el combate cuerpo a cuerpo. Aunque Falle está en el suelo sujetándose el estómago, se niega a rendirse. Abandona su lanza y salta hacia Louis con todas sus fuerzas, levantando los puños. Louis, sin embargo, no baja la guardia e inmediatamente asume la postura de Wing Chun. Mientras Falle se acerca a él con una técnica de puño aplastante, él la bloquea de inmediato, pero el impacto parece muy similar a una técnica que conoce llamada poder de una pulgada. Louis sonríe y elogia su resiliencia, pero Falle no se siente halagada. Afirma que la familia Durahan no se trata solo de la lanza antes de estrellarse contra Louis, con otra técnica de puño aplastante. Louis adopta su postura, listo para el impacto, y ambos comienzan a intercambiar puñetazos como expertos en Kung Fu. Extrañamente, la emoción de Louis comienza a salirse de control porque luchar contra un oponente fuerte a su antojo es todo lo que siempre había imaginado. A medida que la lucha se intensifica, comienza a exigir más, y pronto sus ojos se vuelven rojos como la sangre, y también su corazón. Salta hacia Falle con un aura de intención asesina extrema, emanando de su cuerpo. Falle mira su imponente figura y se aterroriza ante la vista. Lo que ve es un demonio con enormes colmillos abriendo la boca de par en par, listo para devorarla. De repente, no puede mover su cuerpo lo suficientemente rápido para evadir el golpe de Louis. Sin embargo, aún logra bloquear su puñetazo, pero el impacto la manda a volar contra un árbol. El director también nota el extraño aura que emite Louis, y se pregunta qué es. Los nobles restantes que presenciaron a Falle estrellarse contra un árbol se enfurecen por el hecho de que un plebeyo derrotara a una noble de una gran familia. Intentan tomar represalias, pero de repente les invade una extraña sensación que obliga a uno de ellos a vomitar. El tipo se pregunta por qué se sintió mal de repente. Pero después de ver a Louis con su aura demoníaca, todo comenzó a tener sentido. Un noble veterano celoso, Sheath, observa el duelo desde lejos con su amigo herido, Brian, y se ven obligados a admitir que Louis es mucho más fuerte de lo esperado. Esta revelación llena de ira a Sheath, ya que su plan de noquear al plebeyo ha fracasado por completo. Brian entonces concluye que Louis debe ser eliminado a toda costa. Recordando la vieja leyenda, cree que dejar vivir a alguien como Louis podría convertirse en un problema más adelante y espera acabar con la vida de Louis lo antes posible. Mientras tanto, el frenesí de Louis continúa mientras se abalanza directamente sobre Falle. Riendo histéricamente, el maníaco la golpea y la manda a volar, haciéndola escupir sangre de nuevo. Falle apenas mantiene su postura defensiva y aguanta los ataques incesantes, mientras piensa en el aumento explosivo de la fuerza de Louis. Comprendiendo la brecha entre ellos, concluye que no tiene ninguna posibilidad de ganar. Justo en ese momento, se enfrenta a la aterradora aura del puño de Louis, y su vida pasa ante sus ojos. Negándose a aceptar la inminente fatalidad, Falle activa rápidamente su técnica arcana marcial, Puño de Fuego, en un intento desesperado por contrarrestar el golpe de Louis. Sin embargo, el ataque de Louis la abruma y la manda a volar una vez más, estrellándose contra los árboles mientras cae por el aire. De repente, Louis vuelve en sí, y se da cuenta de que se ha perdido a sí mismo de nuevo. Se queda mirando su mano quemada y reflexiona sobre la naturaleza de la magia, pero Kane se acerca apresuradamente para ver si está bien. De la nada, Sheath da un paso al frente y anuncia en voz alta la descalificación de Louis, afirmando que su emblema fue destruido durante la pelea. Le ordena a Louis que se vaya de inmediato, pero Kane intenta discutir, insistiendo en que fue claramente un accidente. Sheath entonces revela que el director fue testigo de todo y exige que Louis abandone el recinto del examen de inmediato. Antes de que Louis pueda responder, Falle habla y le dice a esa escoria de noble que se detenga. Pero el hecho de que todavía esté consciente sorprende a Louis. Sheath la acusa de intentar ayudar al plebeyo a hacer trampa, pero Falle lo calla sin dudarlo. Luego se disculpa con Louis por usar magia accidentalmente durante la pelea, y esto sorprende a Kane, quien nunca imaginó que ella pudiera disculparse con alguien. Sin embargo, Louis también se disculpa por haberse vuelto loco antes, pero ella le resta importancia, afirmando que no pasa nada. Como él la obligó a usar magia, Falle admite la derrota y espera que puedan tener otro combate después de su inscripción. Justo entonces, Sheath se burla de sus palabras, señalando que Louis solo tiene 4 emblemas. Sin inmutarse, Falle saca su reserva de emblemas y se los entrega a Louis, como recompensa por haberla derrotado. Esto añade 10 metroas a su colección, y Falle valida el registro ante el furioso noble veterano. Se une a Kane para eliminar a los débiles en el recinto del examen, y asegurarse de que nadie tenga suficientes emblemas para descalificar a Louis. Kane, que también está de acuerdo con ella, acepta su sugerencia, y rápidamente se marchan para comenzar su conquista. Mientras se van, Kane se burla de ella porque siempre pensó que era todo músculo y nada de cerebro, pero a ella le preocupa más conseguir más emblemas. Poco después, un examinador se acerca a Louis y le informa de su descalificación, escoltándolo fuera. Sheath espera no volver a ver al plebeyo, pero Brian comenta que Louis aún podría aprobar si el plan de Falle tiene éxito.
De repente, Sid recuerda que no es extraño que un examinado muera por accidente durante el examen. Brian lo observa hacer planes espeluznantes para acabar con la vida de Luis, y se pregunta cuál es la verdadera identidad de Luis, debido a la inquietante sensación que sintió antes. Más tarde ese día, Luis entrega los emblemas al examinador y reflexiona sobre cómo las artes marciales por sí solas no pueden igualar a la magia. Espera aprender en la academia para poder fusionar la magia y las artes marciales. Esa noche, de camino a casa, Luis piensa en cómo explicarle a su madre su ropa estropeada y pasa junto a una persona sospechosa. Mientras reflexiona, el asesino intenta eliminarlo sigilosamente por la espalda. Reaccionando al instante, Luis contraataca con una potente patada de talón hacia atrás que manda al asesino a volar. El asesino se pregunta cómo Luis se dio cuenta de su presencia, y él responde tranquilamente que el olor a sangre que lleva es imposible de ocultar. De repente, aparecen más asesinos, y su líder se pregunta por qué Luis está tan relajado para ser alguien que está a punto de perder la vida. Los 3 asesinos rodean a Luis, y él decide ir con todo tras notar la fuerza que tienen. Pero la presencia más fuerte oculta en los arbustos llama su atención. Molesto, el líder de los asesinos regaña a Luis por distraerse durante su batalla y carga contra él con una daga cubierta de magia, declarando que pronto estará a 2 metros bajo tierra si sigue así. Enfrentado al líder de los asesinos que carga directamente hacia él a toda velocidad, Lewis esquiva las rápidas puñaladas que se le vienen encima. Después, agarra la mano del asesino y contraataca estampándolo contra el suelo. Sin embargo, el oponente se recupera rápidamente, se aparta y se retira para unirse a sus compañeros. Entonces reconoce la información precisa que recibió sobre las habilidades de alto nivel de Luis, pero Luis se pregunta de qué está parloteando. Tras elogiar la habilidad de combate cuerpo a cuerpo de Luis, se pregunta en voz alta qué también le iría a Luis contra la magia. Sin esperar una respuesta, hace una señal a sus compañeros para que comiencen el asalto mágico. En ese momento, 3 asesinos disparan flechas de viento desde sus ballestas hacia Luis. Afortunadamente reacciona rápido y las esquiva. Luego dirige su atención a los árboles cercanos que fueron alcanzados. Al observar el daño, mide el poder destructivo de las flechas de viento. Sabiendo que no tiene más opción que seguir adelante, Luis respira hondo para activar una técnica de respiración que usa el chi de su cuerpo para amplificar su fuerza física y otorgarle una velocidad explosiva. Luego carga contra ellos, pero su líder desestima sus esfuerzos y ordena otra oleada de flechas de viento. Sin embargo, Lewis esquiva hábilmente los disparos, y los asesinos pronto le pierden el rastro. Para su sorpresa, Luis desciende desde arriba y lanza una potente patada que estrella al líder contra el suelo, y se retira inmediatamente mientras esquiva más flechas de viento. Enfurecido, el líder ordena a sus hombres que detengan a Luis, y de la nada, otro asesino aparece de repente detrás de Luis y lanza una patada descendente por sorpresa. Por suerte, Luis percibe el ataque furtivo a tiempo y lo bloquea, aunque el impacto le envía una fuerte sacudida por los brazos. Se reagrupa rápidamente y mira fijamente al nuevo enemigo, a quien considera una amenaza más seria. Antes de que Luis pueda reaccionar más, se da cuenta de que ha sido rodeado, y lucha por evadir las flechas de viento que vuelan desde todas las direcciones. Incapaz de escapar de los ataques incesantes, Luis es alcanzado y pierde el conocimiento. Los asesinos suspiran aliviados y comentan lo impresionante que fue que un plebeyo durara tanto. Uno de ellos se acerca para rematarlo, pero Luis se despierta de repente y lo elimina de inmediato. Luego agarra la ballesta del tipo y dispara flechas de viento a los otros asesinos. 2 asesinos son abatidos, pero el más fuerte desvía el disparo con facilidad. Al darse cuenta de que Luis fingía estar inconsciente, aplaude su impresionante hazaña. Luis entonces le pregunta por qué no se inmuta tras perder a sus subordinados, pero al tipo sombrío no le importan los débiles. Justo entonces, Luis le dispara más flechas de viento, pero sus habilidades evasivas están en un nivel completamente diferente. Se abalanza sobre Luis y crea un martillo mágico de la nada. Mientras ataca, admite que quería tomar a Luis como discípulo, pero las órdenes de su empleador no le dejan otra opción. Luis intenta resistir el pesado ataque con su cuerpo, pero en su lugar sale volando. Aún en el aire, el oponente se desplaza a su lado en un instante, y revela que la habilidad de Luis puede superar la de un aprendiz, pero no es suficiente para enfrentarse a un luchador de mayor rango. Después de eso, invoca de nuevo el martillo mágico e inmediatamente estampa a Lewis contra el suelo. Sin darle tiempo a recuperarse, el asesino continúa su asalto, desatando oleadas de ataques mágicos. Cuando el polvo finalmente se asienta, el asesino se sorprende al ver que Luis sigue vivo, pero el persistente muchacho se mantiene en una postura defensiva a pesar de sus heridas. Y claramente adolorido, Luis declara que no terminará ahí, pero el asesino piensa lo contrario. Además, afirma que nadie puede salvar a Luis de la muerte inminente mientras materializa otro martillo mágico. Incapaz de moverse, Luis entra en pánico mientras mira al enemigo que intenta enviarlo al otro mundo. El asesino ataca con su habilidad arcana marcial llamada Martillo Celestial, y en ese momento, la vida de Luis pasa ante sus ojos. Recuerda su objetivo de aprender magia y proteger a su familia en el orfanato. Sin importarle las repercusiones, decide cambiar su destino, y el aura que lo rodea cambia de inmediato.
contraataca con su misterioso poder y mantiene a raya el ataque del asesino. Sorprendentemente, la colisión y la lucha de poder provocan una explosión masiva. Momentos después, Lewis tose mientras yace en el suelo, y el asesino se pregunta en voz alta por qué extrañamente siente que está luchando contra un igual. Al comprender la razón por la que Lewis está siendo atacado, levanta su martillo mágico una vez más, decidido a acabar con lo que ahora ve como un monstruo. De la nada, una voz autoritaria ordena al asesino que se detenga, y un violento vórtice de viento lo interrumpe rápidamente antes de que pueda convertir a Lewis en comida para peces. Mientras se retira, más vórtices de viento lo atrapan instantáneamente en su lugar y lo aplastan con una presión abrumadora. Es incapaz de escapar. El asesino grita de dolor mientras la magia inmoviliza su cuerpo por completo. Confundido por el repentino giro de los acontecimientos, Louis se pregunta qué está pasando, y de la nada, el director Aronian llega y lo elogia por reprimir su ataque de furia. Le entrega a Louis una poción mágica, para que beba y dirige su aguda mirada hacia el exhausto asesino. Luego interroga al intruso, exigiendo el nombre de su empleador. El asesino se da cuenta de que es un gran maestro y afirma que no podrá proteger a Louis de su muerte inminente. Se ríe histéricamente y afirma que es solo el principio antes de hacerse estallar. Al ver el perturbador incidente, el director Aronian se pregunta si el gremio de asesinos está involucrado, y luego espera estar pensando demasiado las cosas. Mientras tanto, Lewis nota los efectos de la poción y se asombra de su poder curativo, ya que también repara por completo sus huesos fracturados. Luego le pregunta al director Aronian si es una mera coincidencia que estuviera allí, y se pregunta en voz alta por qué siempre llega justo a tiempo para salvarlo. El director decide dejar la discusión para cuando lleguen a su casa, y Louis inmediatamente entra en pánico porque ya es tarde, y su madre estaría preocupada. Sin perder un segundo, sale corriendo hacia su casa mientras el director Aronian invoca a una misteriosa criatura llamada Kylie, encargándole las tareas de limpieza. En otro lugar de la ciudad de Mantia, ubicada en la parte norte del imperio de Candria, dos nobles confrontan a la Ciela. Usando la piedra de molino reparada como excusa, la acosan mientras ella espera que los niños regresen. La Ciela explica con calma que solo está esperando, pero los nobles ignoran sus palabras y continúan avanzando con la mala intención de agredirla. Afortunadamente, Louis llega justo a tiempo para detener a los imbéciles. La Ciela celebra su regreso, pero se sorprende por su estado maltrecho. Louis le pregunta si está bien, pero a ella le preocupan más su ropa rasgada y la sangre que tiene. Mientras él intenta inventar excusas para calmarla, el noble lo amenaza con su señor y el luchador, George. Para su sorpresa, el director Aronian llega en el aire, y mientras desciende, aborda el malentendido. Luego se presenta y presiona a la escoria para que se vaya. Al ver que es un verdadero gran maestro, los nobles hacen una reverencia y se largan. El director Aronian luego se dirige a la Ciela y le revela que necesitan tener una conversación. Poco después, la Ciela lo lleva a su casa, pero él nota la piedra de molino de la que se quejaba la escoria antes. Se pregunta cómo funciona automáticamente sin magia, y tras una mirada más cercana, se da cuenta de que hay cosas así por todas partes. La Ciela le ofrece algunas frutas y le da todo el crédito a Louis, cuyas creaciones han facilitado sus vidas. Luego le pregunta si cometió algún crimen para merecer la visita del director, pero el director Aronian revela que es todo lo contrario. Además, enfatiza lo talentoso que es Louis, algo que solo ha visto en las escrituras de Gaia. En el pasado, durante el tiránico gobierno de los monstruos, un genio guiado por la diosa surgió entre los humanos. Creó el arcano marcial tras comprender la esencia de los elementos, y después de 5 años derrotó a los monstruos junto a sus compañeros, y salvó a la humanidad de la perdición. A partir de entonces, ese día fue reconocido y celebrado como el Día de la Liberación, y al tipo se le llama el primer héroe en las escrituras de Gaia. Mientras la Ciela elogia al supuesto salvador, Louis afirma que no fue registrado en las leyendas populares, pero el director Aronian insiste en que sí hay una. Sin embargo, revela que el primer héroe tenía el pelo y los ojos negros, lo cual es un secreto conocido por los más altos funcionarios de la humanidad. Aparentemente, la locura en su corazón lo abrumó, y cometió un grave pecado que justificó borrarlo de la historia. Esta revelación sorprende a Louis, quien se pregunta si él también tiene esa locura interior. El director Aronian añade que todos los países eliminan a las personas con pelo y ojos negros para evitar cualquier percance. Luego confronta a Louis por teñirse el pelo, y la Ciela inmediatamente asume la culpa, revelando su inocente razón para hacer que lo hiciera. Ella comienza a enumerar las buenas cualidades de Louis, pero él la detiene, afirmando que el director tiene otras intenciones porque el gran maestro podría haberlo matado si hubiera querido. Impresionado, el director Aronian elogia su previsión, que es notable para su edad, e infiere que el joven ha domado su locura interior. Para su sorpresa, el director considera a Louis el nuevo héroe incluso en la era de paz. Mientras agarra una fruta con telequinesis, habla de la oscuridad que acecha constantemente debajo y decide guiar a Louis por el camino correcto después de presenciar su habilidad. De repente, le lanza la fruta a Louis, y el muchacho impasible la atrapa sin esfuerzo.
Después de eso, el director Aronian dice que pasó la prueba gracias a los esfuerzos de Faye y Kane por hacer suspender a la mayoría de los otros examinados. A continuación, le pide a Luis que sea su discípulo en la academia, pero él pregunta con entusiasmo qué hará el director si más tarde se vuelve loco. Al instante, la fruta en la mano de Luis es cortada en pedazos, y esto lo sorprende, frío como el hielo. El director Aronian responde que él personalmente lo enviará con el creador cuando eso suceda. Mientras trabaja en el patio a la mañana siguiente, uno de los hermanos adoptivos de Lewis lo elogia por recibir una invitación personal del director Aronian, pero Luis también lo considera una advertencia. El hermano parlotea sobre las tazas de la academia mientras Luis piensa en la conexión que tiene con el héroe legendario. Recuerda las palabras del director en ese entonces, y se pregunta si realmente puede confiar en ellas. Antes de que el director Aronian se fuera la noche anterior, Luis le preguntó en privado por qué le había revelado todo a la Ciela, poniéndola ansiosa. Él afirmó que la ignorancia la convertiría en una carga, pero Luis no lo creía así. ¿El director Aronian? Entonces dijo que ella necesitaba saberlo porque su familia estaría en peligro si su identidad fuera expuesta. Antes de irse volando, le dijo a Luis que se hiciera más fuerte porque era solo el comienzo de sus pruebas. Después de recordar, Luis confirma que el director Aronian tiene razón y decide hacerse más fuerte en la academia. Momentos después, sus hermanos menores vienen a despedirse de él, y su hermana llamada Lana salta a sus brazos. Con los ojos llorosos, le pregunta si la visitará con regularidad y le hace prometer con el meñique que la visitará durante las vacaciones largas. Después, un hermano mayor le informa a Luis que el mayordomo del noble lo está llamando. Poco después, Luis sale a encontrarse con el mayordomo, quien confirma inmediatamente su identidad y luego le entrega una invitación. Mientras se presenta como el mayordomo de la familia, arranca. Al ver la invitación de Caín, Luis adivina su intención de fortalecer su amistad y decide seguirle el juego. El mayordomo lo conduce al carruaje y comienzan el viaje. Más tarde ese día, llegan al pueblo de Harsan, y mientras Luis baja del carruaje, el mayordomo le informa sobre la familia Aranca. Luis se queda boquiabierto al ver la enorme mansión de la gran familia, pero Kane sale corriendo a darle la bienvenida. Kane reitera que ahora son compañeros de clase, y Luis dice que es gracias a sus esfuerzos en el examen final. También reconoce la ayuda de Faye y decide dejar pasar su apuesta anterior. Sin embargo, Kane dice que habría aprobado de todos modos, ya que tiene el sello de aprobación de Faye. Luego revela su intención de tener a Luis como su compañero de entrenamiento, mientras que también le da información sobre la academia y la magia de antemano. Justo en ese momento, la madre de Kane llega y lo confronta por traer a un sucio plebeyo a su casa. Kane afirma que Luis es su amigo, pero ella ignora sus palabras y le pregunta a Luis cuáles son sus intenciones al acercarse a su hijo. Asqueada de respirar el mismo aire que el plebeyo, saca un anillo de oro que vale docenas de monedas de oro y se lo arroja. Luego le ordena que se largue, pero Kane no lo va a permitir. Cuando se da la vuelta para disculparse con Luis, lo ve recogiendo el anillo. Luis revela cómo reconoció la habilidad de su hijo y se hizo amigo de él. Luego le pregunta si considera que las palabras de Kane valen tan poco como el anillo de oro, y eso la enfurece de inmediato. Mientras lo mira con dagas en los ojos, ordena a alguien que lo eche, y los mayordomos se reúnen rápidamente para cumplir sus órdenes. Sin embargo, Caín intenta convencer a su madre de que Luis venció a Faye, pero ella no cree esa ridícula afirmación. Luis lo afirma y declara que Caín puede hacerse más fuerte si él está cerca. Su arrogancia enfada a la madre de Caín, pero en ese momento, la puerta de la mansión se abre y un fuerte viento aparta a los mayordomos. El padre de Caín, William, entra y reitera la confiada declaración de Lewis. La madre de Caín se estremece y rápidamente intenta apelar a él, pero él pasa de largo. Caín promete saludar a su padre, y Lewis también lo saluda antes de presentarse mientras piensa en su increíble aura, que está a la par con la del director Aronian. William le pregunta a Cain, su 0069, ¿es verdad? Y él revela que Luis es más fuerte que él. Intrigado, William le pide a Luis que lo demuestre, e inmediatamente libera su intención asesina, que toma la forma de un tigre feroz. Antes de que Luis pueda reaccionar, el aura feroz clava rápidamente sus colmillos en su pecho, y pronto se da cuenta de que no puede respirar. En ese momento Luis entra en pánico al concluir que William tiene la seria intención de acabar con su vida. Mientras intenta ordenar sus pensamientos, Luis se da cuenta de lo aterradora que es la fuerza de voluntad del Gran Maestro. Sin embargo, ha desarrollado una resistencia a la intención asesina, gracias a la caza continua de monstruos en los últimos años. Con aspecto encendido, el agujero en su alma comienza a recuperarse con su ardiente resolución y fuerza de voluntad. El fuego en su alma estalla, y para sorpresa de William, toma la forma de un dragón. Comienza el enfrentamiento de voluntades, y los dos chocan por un momento. Cuando el polvo se asienta, Cain revisa rápidamente a Luis y lo ayuda a ponerse de pie después de perder la batalla de voluntades. Después de eso, William le pregunta a Luis por qué busca la fuerza, y él afirma que es para proteger a su familia. Sin mostrar ninguna emoción facial, William se da la vuelta para irse, pero regaña a Cain por su débil fuerza de voluntad, y le pide que aprenda algunas cosas de Luis. Descontenta con el desarrollo, la madre de Kane intenta hablar con William sobre su decisión, pero él rechaza fríamente su opinión.
Aliviado, Kane decide llevar a Louis al campo de entrenamiento de inmediato. En el campo de entrenamiento de artes marciales de la familia Arranca, Kane se disculpa en nombre de sus padres, pero Louis dice que no pasa nada. Luego habla de lo extremo que fue William e intenta aliviar las preocupaciones de Kane reconociendo su habilidad. Sin embargo, Kane afirma que Louis es mucho más adecuado para ser el hijo de la familia Arranca, pero Lewis ve todo el incidente como una prueba de William por el bien de Kane. Se pregunta en voz alta si es la forma de William de mostrar amor, y sus palabras llevan a Kane a un viaje por el baúl de los recuerdos. Recordando su vida, Kane no salía de la mansión con frecuencia cuando era pequeño, y solo tenía recuerdos de comer, dormir y entrenar. Al parecer, William desea criarlo para que sea un gran sabio como su abuelo. Kane pronto se da cuenta de que siempre quiso el reconocimiento de su padre, pero en el camino, la mansión se convirtió en una prisión mientras que su estatus y sus talentos lo encadenaban. El muchacho anhelaba el exterior y la libertad como los pájaros que vuelan por el continente. Desafortunadamente para él, es demasiado débil para un mundo donde solo importa la fuerza. Mientras coge un estoque del inventario, nota que blandir su espada es la única forma de romper estas cadenas. Después de eso, Kane revela que su padre también es un graduado de la academia, y decide hacerse más fuerte para poder recibir permiso para vivir libremente. Kane luego se dirige a Lewis, contando con él para hacerlo fuerte, y los dos amigos comienzan su entrenamiento. Mientras tanto, William observa al dúo desde la distancia, y le pregunta a su mayordomo sobre los resultados de sus investigaciones. El mayordomo le dice que Louis es ordinario, narrando sus hazañas durante el examen. Después de escuchar cómo derrotó a Falle y obtuvo la ayuda del director Aronian en múltiples ocasiones, William concluye que Louis es un alborotador. El mayordomo luego le pregunta por qué aún así permitió la entrada de Louis, y William explica cómo la gente perfecciona sus habilidades con desafíos y crece después de superar dichos problemas. Por su intuición, adivina que Lewis realmente puede ayudar a Kane a hacerse más fuerte. Mientras tanto, Lewis, que está luchando sin ningún arma, patea a Kane hacia atrás. Kane se recupera y activa una habilidad arcana marcial llamada Estocada de Viento. Carga contra Louis con un rápido ataque de estocada potenciado con magia de viento. Desafortunadamente para él, se topa con el puño de Lewis, casi arruinando su bonita cara, y pierde el combate. Después, Lewis reconoce la habilidad pero señala sus desventajas. Después de recibir los consejos, Kane entiende por qué Fay no pudo derrotar a Louis, pero se pregunta en voz alta por qué Louis le está mirando la cara. Louis le quita el estoque, y le pregunta si alguna vez sintió que algo andaba mal con su estilo de lucha. Incapaz de entender lo que quiere decir, Kane revela que está usando las técnicas de la familia Arranca que se transmiten en la familia, y que hicieron fuertes a su padre y a su abuelo. Louis le habla de otros caminos, y Kane se pregunta si el camino es diferente al de sus predecesores. Justo entonces, Louis devuelve el estoque al inventario, le muestra a Kane una daga y lo llama para hacer planes para sorprender a su padre. De la nada, el dúo se lanza sorprendentemente contra William armado con dagas, pero justo antes de eso, Louis se toma un momento para sermonear a Kane sobre la importancia de la velocidad en las artes marciales. Refiriéndose a la prueba del limo durante el examen de la academia, explica que la velocidad no es solo movimiento, sino también tiempo de reacción y la habilidad de tomar decisiones rápidas. Casualmente, la velocidad natural de Kane combina bien con su atributo de viento, pero la dificultad de usar armas de estocada es alta. Louis le entrega a Kane 2 dagas y le dice que lo que funcionó para su padre y su abuelo no necesariamente funcionará para él. Luego adivina que esa es la razón por la que William dejó de crecer después de alcanzar el nivel de gran maestro, y le pide a Kane que cambie a un estilo de combate especializado para maximizar sus talentos. Louis le pregunta si está dispuesto, pero el chico está listo para hacer cualquier cosa para obtener la libertad. Louis reconoce su determinación y explica rápidamente cómo funciona el nuevo estilo de combate. Después de eso, hacen planes para atacar a Williams y revelar la habilidad y determinación de Kane. Poco después, cargan contra William, y Kane activa inmediatamente su hechizo de apoyo de magia de viento, Acelerar. El hechizo aumenta su velocidad, permitiéndoles acortar la distancia rápidamente. El repentino estallido de movimiento preocupa al mayordomo, pero William lo detiene con calma y esquiva fácilmente el ataque de Kane primero. Después, Louis se desplaza a su lado en un instante y desata una oleada de tajos, pero William los esquiva sin esfuerzo. Mientras tanto, Louis considera que las dagas son las armas más rápidas y decide combinarlas con técnicas de combate. Justo en ese momento, Louis usa su arte marcial, Paso de Mariposa, con la esperanza de sorprender a su oponente con su velocidad explosiva. La habilidad sorprende un poco a William, pero él sigue esquivando la oleada de ataques. Kane hace lo mismo y usa su habilidad aérea para impulsarse. En medio del caos, de repente se da cuenta de que su cuerpo se siente muy ligero, y le da una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. Al ver lo compatible que es con las armas, decide fusionar sus técnicas de combate y la magia de viento. Tan pronto como Kane las fusiona, llama la atención de William, y la visión de ello lo sorprende. Kane acepta su nuevo camino marcial e intenta dar un golpe, pero antes de que pueda, William libera una explosión masiva que empuja a los molestos muchachos hacia atrás,
y furiosamente le pregunta a Cain si está abandonando las técnicas del clan para demostrar su voluntad. El dúo se reagrupa, y Luis inmediatamente le dice a Cain que use acelerar de nuevo. Sin dudarlo, Cain sujeta el hombro de Luis y activa inmediatamente el hechizo, y el dúo continúa el asalto a toda máquina. William observa sus movimientos sincronizados, pero sus habilidades evasivas están en un nivel completamente diferente. Poco después, consigue poner su aura en una de las espadas de Cain, pero este se libera del agarre de su padre y se retira de nuevo. Esto enfurece a William, quien inmediatamente lo llama cobarde, pero Cain recuerda las lecciones anteriores de Luis sobre los méritos de la retirada. Pronto recupera el equilibrio y se enfrenta de nuevo a su padre. Sin embargo, Cain esquiva de nuevo usando un hechizo de tornado y se reagrupa con Luis. El dúo carga contra él por la espalda gritando a pleno pulmón mientras esperan que su próximo ataque conecte. Antes, Luis le había enseñado a Cain una técnica de béisbol conocida como cambio de velocidad. Le demostró cómo alterar la velocidad puede engañar a los oponentes, haciendo que incluso los movimientos lentos parezcan peligrosos. Explicó que, si se usa correctamente, altera el ritmo del enemigo y retrasa su reacción. Si un oponente duda, aunque sea por un instante, ese retraso puede ser aprovechado. Ahora el dúo pone la técnica en práctica, intentando abrumar a William con variaciones de velocidad impredecibles. William esquiva sus ataques con indiferencia, descartando los ataques lentos como si no fueran nada contra él. Pero poco después, el ataque retardado de Kane lo sorprende. La hoja roza el hombro de William, dañando su pelaje. El golpe exitoso emociona a los chicos, y continúan con los ataques incesantes. Pero para su sorpresa, William dice que es suficiente. Le ordena a Cain que no deshonre el nombre de su familia, y luego abandona el campo de entrenamiento. Cain, emocionado por lo que cree que es la aprobación de su padre, acepta la orden y celebra con Lewis mientras William se marcha junto al mayordomo. Mientras se aleja, William reflexiona sobre las técnicas que el dúo usó en su contra. Las tácticas de atacar y retirarse persisten en sus pensamientos, y la idea de una retirada estratégica comienza a interesarle. Materializa una daga, dándose cuenta de que podría haber aprendido algo nuevo de los niños. Mientras tanto, Luis empieza a lamentar la oportunidad perdida de luchar contra un gran maestro, pero Cain está disfrutando de la mejor sensación de toda su vida porque su padre lo reconoció por primera vez, y decide recompensar a Luis con un regalo por hacerlo realidad. Más tarde, en la biblioteca de la familia Aranca, la gran cantidad de libros sorprende a Luis, pero Cain se acerca a él con una caja que contiene las recompensas y le agradece por ayudarlo a encontrar su camino rápidamente. El contenido de la caja sorprende a Luis porque es muy valioso. Dentro hay libros extremadamente valiosos, incluidas las referencias de la academia y textos de magia raros que los plebeyos rara vez ven. Con la esperanza de que los libros lo ayuden, Cain le da los libros que enseñan la teoría básica del maná y la teoría de los atributos del maná, pero luego le da algunos consejos sobre las divisiones entre magia y artes marciales. Además, Kane le explica a Luis sobre el ritual del despertar mágico, que resulta ser un ritual que todos los nuevos estudiantes deben realizar. Supuestamente, es un ritual donde uno siente los elementos a través de la estatua de Gaia, y cuesta 10 monedas de oro realizarlo en el templo de la iglesia. Pero afortunadamente para Luis, es gratis en la academia. Cain también enumera varias cuotas de la academia y gastos futuros, instando a Luis a aceptar los regalos y a confiar en él cada vez que necesite ayuda. Poco después, Luis acepta los regalos y considera saldada su apuesta anterior a petición de Cain. Luis se da cuenta de que necesita empezar a ganar dinero, y recuerda la mención de Julian sobre la farmacia mágica. De repente, también recuerda que puede usar el conocimiento de su vida anterior para inventar objetos útiles y ganar dinero más rápido. Con esa idea en mente, Luis le pregunta a Cain sobre la conexión de su familia con el gremio de comerciantes, y Cain, con curiosidad, quiere saber la razón de su pregunta. Pero Lewis se lo oculta, afirmando que ya lo descubrirá. Una semana después, los de primer año son recibidos en la Academia de Arcanistas Candria. Mientras Luis camina con audacia por los terrenos de la escuela, Rose, una estudiante de segundo año, percibe el olor de su colonia y concluye que debe estar emparentado con un noble. Después de todo, lleva la costosa colonia de moda. Al instante se le pega y le ofrece darle un recorrido por la escuela. Mientras Rose lo guía adentro, le informa que como el emperador ha envejecido, los herederos imperiales han estado luchando con los nobles y las grandes familias en la academia. Es gracias al director que las cosas parecen tranquilas en la superficie. Pero tras bastidores, hay una feroz lucha por los recursos educativos. Debido a esto, cualquier estudiante que sea un objetivo y no consiga puntos puede ser expulsado. Con eso, Rose le toca la mejilla y le pregunta a quién apoya a su familia. Pero aparece un chico llamado Brian, y se refiere a Luis como un plebeyo que rompió el récord del examen. Esto sorprende a Rose, porque la colonia que lleva Luis no es algo que cualquiera pueda permitirse, así que se enfada y se va. Luis entonces le da la mano a Brian, y Brian le informa que la academia es un imperio en miniatura, y que Luis se enfrentará a muchas personas como Rose. De repente, Kane llama a Luis, y tan pronto como Brian lo ve, se aleja. Sorprendido, Cain le pregunta a Luis de qué habló con Brian, y Luis menciona que solo se saludaron. Ahí se entera de que Brian es el hijo del canciller.
Detrás de ellos aparecen dos caras conocidas, y Faye, siendo una de ellas, llama a Brian débil de voluntad y dice que no le agrada. Kane se enoja con ella y le grita por llamarlo débil indirectamente. Ella le dice a Kane que la única forma en que lo reconocerá es si es tan fuerte como Luis. Al verla, Luis le agradece su ayuda en el examen, pero ella lo ignora y le dice que aprobó por su propia fuerza. Levanta el puño hacia él, jurando que ganará la próxima vez que peleen, y esto molesta a Kane, así que le grita por ignorarlo y hablar solo con Luis. Después de un breve ir y venir, Miliana se lleva a Faye, diciéndole que necesitan continuar con su inscripción. Justo después de que se van, Cain le entrega a Luis una enorme bolsa llena de monedas de oro diciendo que es la parte de Luis. Esto sorprende a Luis de que pudieran ganar tanto con las instrucciones que le dio a Cain. Tiempo atrás, Cain había visitado a Luis, quien llevó muestras del perfume que había elaborado a la compañía comercial de la aldea Berna. Al principio, Cain no estaba tan seguro de que una fragancia tan agradable se vendiera tan bien. Pero ahora, después de presenciar el éxito de la colonia, se pregunta si debería hacer que su madre la pruebe. Con eso, deciden guardar el secreto entre ellos, y se dirigen a la recepción de estudiantes para completar su inscripción. En poco tiempo, a Luis le entregan una tarjeta de crédito, y los nobles en la fila están molestos de que sea su compañero de clase, así que murmuran que definitivamente usó el éxito de Kane y Faye para entrar. Después de escucharlos, Lewis se entera de que Sheath fue expulsado. Así que le pregunta a Kane al respecto, y Kane le informa que Sheath fue el autor intelectual detrás de los asesinos del otro día. Y cuando la escuela se enteró, el director lo expulsó. Luis frunce el ceño inmediatamente al saber que fue Sheath quien casi lo mata. Pero como si eso no fuera suficiente, Kane señala a un grupo de estudiantes, y le dice a Luis que Sheath tiene un hermano mayor llamado Jess, y no saben qué hará. Así que es mejor que Luis se mantenga cerca de Kane. Jess y sus lacayos ven a Luis, pero Jess sonríe, diciendo que es solo el comienzo. Jura que se asegurará de que Luis saboree la desesperación lentamente. Más tarde ese día, en el gran salón de la academia, el director da la bienvenida a los de primer año y se dirige a ellos. Después de darles una charla motivacional, da la bienvenida a Neil al escenario como el representante de primer año para dar un discurso. Para sorpresa de todos, el bruto sube al escenario semidesnudo con su enorme hacha y libera su instinto asesino. Los profesores intentan abalanzarse sobre él de inmediato, pero Aronian los detiene. Neil entonces les grita a los estudiantes, llamándolos idiotas, y les informa que su objetivo es darles una paliza a todos y cada uno de ellos. Inmediatamente se enojan con él y le gritan de vuelta por creerse la gran cosa, pero Neil redobla su insulto. Solo con ver el drama de Neil, su nuevo tutor, que sabe lo que le espera, empieza a quejarse, pero Aronian lo calma. De repente, Neil lanza su hacha hacia la multitud, gritando que uno de los estudiantes es su objetivo principal. El arma se estrella justo enfrente de Luis, y en ese instante, Neil acorta la distancia y se posa en el mango del hacha. Grita el nombre de Lewis mientras lo mira como si fuera su cena. Luego declara que van a pelear. Kane interrumpe de inmediato recordándole a Neil que la ceremonia de ingreso todavía está en curso. Intenta bloquear el paso de Neil, gritándole al bruto que se aleje de Luis. Pero Neil continúa hablándole a Lewis, preguntándole si no es como el fanfarrón a su lado que es puro ladrido y nada de mordida. Enojado, Kane se enfada con Neil y le lanza un puñetazo, pero Luis lo detiene y le dice que se calme. Neil, por otro lado, está emocionado y les dice que no le importaría pelear con ambos. Para calmar la situación, Brian aparece y le aconseja a Neil que se lleve bien con Lewis. Después de todo, ambos son plebeyos talentosos. Y si Neil continúa actuando de esta manera, no durará mucho en la academia. De un vistazo, Neil le dice a Brian que se largue y lo llama un don nadie que no le interesa. Brian se ofende al instante, y los otros nobles concluyen que los plebeyos no deberían ser admitidos en la academia porque no tienen modales. Kane se ríe disimuladamente de Brian por avergonzarse a sí mismo al aparecer. Luego se truena los nudillos y se prepara para pelear con Neil, quien parece ansioso por su batalla. Desafortunadamente para ellos, un profesor aparece y detiene a Neil. Les dice que las peleas entre estudiantes están prohibidas excepto durante las pruebas y torneos, y para que eso ocurra, un profesor debe estar presente. Si alguna vez violan la regla, dicho estudiante será expulsado. Al darse cuenta de que empezar peleas al azar puede hacer que lo expulsen, Neil se ríe y admite que sería una molestia, así que recoge su hacha y declara que su pelea queda en suspenso. Antes de irse, le dice a Luis que lo espere. Justo después, el profesor despide a todos y les informa que sus clases comienzan al día siguiente. Confundido, Lewis se pregunta por qué Neil quiere pelear con él, así que Kane culpa a Faye por ello, llamándola una cerebro de músculo. Ella lo ataca de inmediato por casi hacer que lo expulsen a él y a Lewis. Luego se disculpa con Luis, confesando que es su culpa porque luchó contra Neil en los exámenes finales. En ese entonces terminaron en un empate porque se acabó el tiempo, pero como Neil escuchó que Faye había perdido contra Luis, desde entonces se muere por pelear con él. Afortunadamente, Luis no reaccionó antes cuando Neil lo había provocado. Si no, Faye se habría sentido mal si lo hubieran expulsado. En cuestión de segundos, Kane aleja a Lewis y señala que son odiados por los otros estudiantes. Más tarde ese día, en la tienda de la academia, Lewis casi se vuelve loco al notar lo caros que son los artículos que se venden allí.
El encargado intenta venderle almohadas que van desde un montón de monedas de plata hasta monedas de oro, y esto hace que el pobre chico calcule lo valiosas que son las monedas que se gastan con moderación en la academia. Para su sorpresa, Kane le dice que los productos no son caros, y que es ahí donde Luis comprará sus artículos de primera necesidad. La repentina revelación hace que Luis aprenda lo importantes que son las monedas y los créditos. El tacaño compra el kit de inicio más barato, luego agradece a su buena estrella por haber ganado dinero vendiendo colonia. También planea enviar el resto de los fondos al orfanato. Después de observar los conjuntos de productos que se venden en la tienda, Luis se da cuenta de que tiene que encontrar otras formas de ganar dinero. Mientras las chicas se dirigen a su dormitorio, Faye se despide de ellas y le dice a Luis que aparecerá en su ceremonia de despertar mágico al día siguiente. Las ve llevando neveras y se siente atraído por los objetos, así que jura trabajar más duro para ganar más dinero y poder comprarlas. Más tarde en el dormitorio, Luis va a su habitación y espera no tener un intrigante como compañero de cuarto. Justo cuando va a entrar, ve la almohada y el futón de alguien tirados fuera de la habitación. Así que mira dentro y ve que unos nobles están acosando a alguien. Le gritan enfadados al estudiante, pero el chico permanece en silencio. Así que uno de ellos lo agarra por el cuello. Pero Luis toca un punto vital en la mano del abusador. El abusador se sorprende por el efecto, y mientras Luis les recuerda que los duelos están prohibidos, el noble con la mano herida se defiende diciendo que no hicieron nada. Luego intenta atacar a Luis por causarle dolor, pero Luis golpea la palma del chico, y los nervios controlan la mano del abusador, que se estrella en la cara de su lacayo. Luis entonces les pregunta cuándo ha golpeado a alguien, y ellos se quedan confundidos, así que golpea el punto vital del abusador en el pie, y el chico termina pateando a otro lacayo. Mientras el abusador intenta averiguar qué está pasando, Luis lo golpea una última vez, y el cuerpo del chico cae sobre sus amigos. El mocoso ataca a Cabos y se da cuenta de que es todo obra de Luis, pero Luis lo niega. El chico insiste, diciendo que es Luis quien está controlando su cuerpo, y lo llama monstruo. Luis lo mira fijamente, y al chico le tiemblan las piernas. Por suerte, el estudiante bajo y callado impide que Luis lleve el asunto más lejos. Luis entonces sugiere que informen al director si los abusadores tienen algún problema, y ellos huyen de inmediato, gritando que pagará por humillarlos. Después de que se van, Lewis se presenta a Cara, y se entera del nombre de Cara por el futón que el chico recoge. Lewis intenta hablar con Cara, pero el chico lo ignora y entra. Lewis no se ofende al darse cuenta de que Cara es extremadamente tímido, así que arregla la habitación y espera que no ocurra ninguna locura en el ritual del día siguiente. Mientras tanto, no muy lejos de la estatua de la diosa, algunos grupos de personas preparan una trampa. Al día siguiente, en el templo de la diosa, los estudiantes de primer año que acuden para despertar su magia, contemplan la gigantesca estatua de Gaia, la diosa de su mundo. El instructor narra entonces cómo Gaia creó una vez el mundo para que humanos y monstruos coexistieran, pero los monstruos comenzaron a ejercer su abrumador poder, conquistando el cielo, la tierra y el mar. Debido a esto, la brutal lucha de poder entre ellos bañó el mundo en su sangre, y los humanos no quedaron exentos del caos. Esto enfureció a Gaia, así que otorgó sus bendiciones a los humanos que carecían de poder mágico, y ellos comprendieron los 4 elementos del mundo. A partir de eso, establecieron las artes arcanas marciales, y tras varias batallas, derrotaron a sus enemigos y se convirtieron en los nuevos gobernantes del mundo. El instructor informa entonces a los estudiantes que ellos también recibirán las bendiciones de la diosa y despertarán la magia. Después de escuchar su historia, Luis se pone serio, y nota que el instructor no mencionó al primer héroe. Cara se da cuenta de él, pero de repente el instructor los llama y les dice que los sigan. El hombre los lleva a unas baldosas específicas y les indica que se sienten en ellas, porque si tienen talento para la magia, sentirán los elementos, pero si no lo tienen, entonces la academia no los necesita. El hombre dice todo eso mientras mira fijamente a Luis, y momentos después, indica a los demás que se sienten. Luis notó la mirada del instructor, y le hizo preguntarse si el hombre lo odia. Una vez que todos están sentados, el instructor les dice cómo los 4 elementos son la base de su mundo, y para comprenderlos, deben agudizar sus mentes. Con eso, comienza el cántico. Y a continuación, los símbolos elementales iluminan la estatua, asombrando a los estudiantes que ven un avatar gigante de la diosa flotando en el espacio con múltiples burbujas elementales esparcidas a su alrededor. Mientras se concentran, a muchos estudiantes se les otorga uno de los 4 elementos. Algunos se alegran mientras que otros se quejan, porque el elemento que obtuvieron no se ajustaba a la carrera que proponían. De repente, Neil es rodeado por un vórtice de llamas de 2 elementos, y todos se sorprenden de que tenga atributos de tierra y fuego. En este punto, se preguntan si Neil es un genio por poder dominar ambos elementos a su antojo. Emocionado, el cabeza de músculo enciende sus llamas, y se regocija mientras ordena a los elementos que le obedezcan. Luego mira a Luis y declara que si Luis no puede despertar, entonces no es su rival. Así que le dice a Luis que no lo decepcione. Los demás siguen su mirada, y esperan que Luis también los sorprenda. Pero ven que no hay ningún elemento alrededor de Luis. El pobre chico, por otro lado, se concentra mucho, y se pregunta por qué no siente nada. Al principio, se pregunta si es porque no es de este mundo, pero luego recuerda haber sentido un poder un poco extraño cuando entrenó con Cain.
En este momento, Louis siente que su mente está siendo contaminada, así que declara que su voluntad no se romperá tan fácilmente. El chico grita y rompe la barrera mental que asfixiaba sus pensamientos. Inmediatamente, 4 colores de luz se reúnen a su alrededor, y esto sorprende al instructor porque recuerda haber colocado un círculo mágico en la baldosa donde se sienta Lewis para aislar la mente del chico del exterior. Lewis entonces intenta tocar uno de los colores de luz, pero este huye de él. Luego intenta una y otra vez atraparlos, pero fracasa. Confundido, el chico se pregunta por qué puede sentirlos, pero no puede tocarlos. El instructor, que todavía lo observa, sonríe con aire de suficiencia mientras piensa que Lewis está muy equivocado si cree que escapar de la barrera mental es suficiente para despertar. El hombre de dudosas intenciones menciona cómo usó el círculo de confinamiento y el orbe de magia prohibida con Luis porque había gente que quería aplastarlo. Y como le pagaron al instructor por ello, no puede echarse atrás, así que espera a que termine el ritual para que Luis se desespere. Después de varias horas, otros estudiantes se van, pero Luis y Cara siguen meditando, así que los nobles se burlan de Luis y lo llaman una decepción. Cara, por otro lado, siente que algo anda mal, así que le informa a Luis que hay una trampa debajo de sus baldosas. Sin perder tiempo, Luis rompe la baldosa y ve el orbe de magia prohibida justo debajo. Confundido, se pregunta qué es el orbe, pero Cara, que está saliendo, le dice a Luis que se dé prisa. Aunque Luis siente curiosidad, se aleja de las baldosas rotas y se concentra. Y en ese momento, los estudiantes que aún quedan en el templo se sorprenden al ver los 4 colores de luz formando un vórtice alrededor de Luis. Sorprendido, el instructor se pregunta cómo pudo despertar Luis, porque ni siquiera un maestro debería poder atravesar el círculo de confinamiento y el orbe de magia prohibida. El hombre intenta actuar, pero de la nada aparece el director Aronian y le dice que se detenga. Los otros estudiantes que no vieron despertar a Lewis se sorprenden al ver al director, así que concluyen que vino a ver cómo estaba Luis, que había estado luchando por despertar. Algunos incluso se preguntan si hay algún secreto entre Luis y el director. Mientras el instructor ve a Aronian alejarse, maldice en voz baja porque su plan fue frustrado y casi expuesto debido a la aparición del director. Así que más tarde esa noche, se reúne con Jess y le informa que su plan ha fallado. Además, para estar seguros, el instructor le advierte a Jess que no lo contacte por el momento.